Esta patología se caracteriza principalmente porque nosotros tenemos, como ya he dicho, la vía aérea superior, que sería hasta la tráquea, y luego la tráquea para abajo, la vía aérea inferior. Durante el sueño, nosotros tenemos unos músculos que nos mantienen durante el estado de conciencia la vía aérea abierta. Tenemos como dos fases del sueño. Sería como el sueño REM, ¿no? Y el sueño Sí. no REM, que es lo que más o menos lo que has dicho. Entonces, digamos que si la apnea nos corta el flujo de aire y por lo tanto nos bloquea ese estado de sueño, ¿esto en qué sintomatología se le traduce al paciente o cómo se puede dar uno cuenta? Los síntomas más clásicos y los que nos deben hacer sospechar esta patología son exactamente un paciente que ronca. El ronquido nos viene a indicar que el aire está pasando por una zona turbulenta, que no está bien abierta, que es, como digo, la vía aérea superior colapsada. Con lo que digo, estás durmiendo con alguien y de repente notas que le para la respiración. Incluso hay personas que se asustan y empiezan: Paco, Paco, Paco. Muy buenas a todos, bienvenidos a Sin Diabetes para Siempre. Hoy estoy aquí con Alex, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Víctor. Alex es neumólogo y hoy vamos a hablar de una de las enfermedades más desconocidas que afectan tanto a nuestros pulmones, nuestra vía aérea, como a la diabetes. De hecho, podemos desarrollar diabetes debido a ello y la apnea debido a la diabetes también un poco, ¿no? Doble camino. Vamos a hablar un poquito de eso, vamos a ver cómo podemos solucionar esta enfermedad y por qué está tan relacionada con la diabetes, con la neumología. También quiero que hablemos, y Alex también nos puede hablar de esto un poco, sobre el tabaco, el vapeo, las cachimbas, por qué está esto tan de moda, las pastillas para dejar de fumar, que es algo que está súper de moda ahora mismo en vuestra especialidad también. Ya explicaremos, sí. Y un poquito del cáncer de pulmón, mitos, desinformación que hay acerca de esto, ver cómo la diabetes puede estar involucrada o no, o si es solo el tabaco. Hablaremos un poco de estos temas y algunas recomendaciones pues, para eliminar esta apnea, la diabetes y todos estos problemas que terminan pasando. Así que, Ale, si quieres... Hola, ¿qué tal? Espero que te esté gustando este vídeo, que lo estés disfrutando. Solo avisarte que el día 9 de noviembre vamos a hacer un evento presencial en Málaga en el que podrás venir a conocerme y además a aprender las estrategias que estamos utilizando a día de hoy con los pacientes y alumnos de la Academia de Diabetes Online para revertir la diabetes, para perder peso y no volverlo a recuperar. Si quieres adquirir tu entrada con descuento especial hasta el día 1 de octubre, tienes toda la información en el enlace que te dejo en la descripción del vídeo. Te veo en el evento. Si eres de Málaga o de alrededores, te aseguro que es una experiencia que no vas a olvidar. Tienes la entrada en la descripción del vídeo y ahora sigue disfrutando. Preséntate un poco y coméntanos qué es un neumólogo, qué hace en su día a día. Bien, pues bueno, yo, como dice Víctor, yo me llamo Alejandro López León, es mi nombre completo. Soy residente de cuarto año, de hecho, coR suyo. Empezamos la residencia al mismo tiempo en el Hospital Torre Cárdenas de Almería. Y sí, bueno, yo me dedico a la neumología, cada vez ya acercándonos más a la meta para ser neumólogo. Pero sí, la neumología, en definitiva, lo que viene a estudiar son los pulmones. En concreto, la vía aérea inferior, la tráquea, los pulmones, ese órgano gran desconocido. Nuestra especialidad surgió, la verdad, de un interés cada vez mayor en el pulmón. Antes éramos simplemente medicina interna, era una parte de la medicina interna, no había más caso que hacerle al pulmón, pero en cierto momento de la historia se vio que el pulmón pues no solo era una neumonía, no solo era el EPOC, no solo era el que había fumado o ni solo era el cáncer. Esto empezó a crecer poco a poco y se diferenció de la medicina interna y siguió su propio camino. Cada vez más tenemos más consultas, cada vez más hacemos más procedimientos, cada vez abarcamos más terreno dentro de lo que sería el estudio del pulmón. Y bueno, esto a mí, mientras estudiaba en el MIR, también me resultó muy atractivo, porque es una especialidad que toca muchos flancos, y decidí dedicarme a ella. Hoy en concreto venimos a hablar aquí de los puntos a los que tenemos en común Víctor y yo, que ya os adelanto que más que nada viene por la apnea del sueño, que ahora explicaremos un poquito más sobre esto. Y nada, yo espero dentro de mi aún reconocido gran ignorancia ayudar un poco y dar unos consejos para ayudar todo lo que se pueda. Ya verás que Alex nos va a ayudar muchísimo. Y lo primero, Alex, esto la gente puede no saberlo, puede no haberlo escuchado nunca, o a lo mejor de oídas, de algún vecino que la tenga, o que duerma con máquina, cosas así. Sí. Siempre alguna oída, pero Alguien suena. todos conocemos a alguien que duerme por lo que sea con una máquina. Alex,
¿Qué es la apnea del sueño? Bueno, la apnea del sueño, a día de hoy se conoce como apnea obstructiva del sueño. Desde hace unos años que salió un consenso, ha tenido otros nombres antes, algunos sonará el síndrome de apnea y hipopnea del sueño, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Bueno, hoy por pura casuística ha llegado a llamarse apnea obstructiva del sueño. Esta patología se caracteriza principalmente porque nosotros tenemos, como ya he dicho, la vía aérea superior, que sería hasta la tráquea, y luego la tráquea para abajo, la vía aérea inferior. Durante el sueño, nosotros tenemos unos músculos que nos mantienen durante el estado de conciencia la vía aérea abierta, pero durante el sueño, y debe ser así, se produce una atonía, sobre todo en la fase REM del sueño, que provoca que a esos músculos pues les caiga el tono. En pacientes que estén predispuestos o que tengan otros factores de riesgo, entre ellos adelanto la obesidad, pues esto se acentúa más todavía y da lo que se llama el síndrome de apnea, la apnea obstructiva del sueño a día de hoy. ¿Qué se caracteriza? Un colapso de la vía aérea superior que se traduce en apneas. ¿Apneas qué quiere decir? Que el flujo de aire disminuye y eso tiene consecuencias. La consecuencia más inmediata, pues que al bajar el flujo de aire, el oxígeno en sangre cae. Cuando el oxígeno en sangre cae, ¿qué pasa? Que el cerebro, que no quiere que muramos de esa forma tan horrible, nos despierta y hace que recuperemos un estado de conciencia, interrumpe el sueño que llevábamos hasta ahí, nos lo rompe y hace que nos despertemos y abramos otra vez esos músculos para no asfixiarnos. Eso trae consecuencias tanto a corto como a medio como a largo plazo y en fin, podríamos tirarnos horas hablando de esta patología que es simplemente fascinante y muy poco conocida y muy infradiagnosticada a día de hoy. Porque al final, nosotros, Ale, corrígeme si me equivoco, tenemos como dos fases del sueño. Estaría como el sueño REM, ¿no? Y el sueño no REM, que es lo que, más o menos lo que has dicho. El no REM sería como el sueño más profundo, ¿no? Digamos que ese sería el sueño que nos quitaría la apnea, ¿o cómo sería? No, el sueño no REM lo diferenciamos en tres fases, fase 1, fase 2, fase 3, de lo que van de menos profundidad a mayor profundidad. La fase 3 es una fase del sueño de, digamos, una profundidad extrema de sueño, pero la fase REM no se puede caracterizar, digamos, como que es el siguiente paso de profundidad del sueño, sino que en esa fase lo que pasa es que el cerebro se organiza. Todo lo que hemos vivido en el día, en la fase REM, toma sentido, se organiza en el cerebro, lo que no sirve se elimina. Y en esa fase también algo muy característico es lo que hemos dicho antes. En condiciones normales, la atonía muscular. Hay patologías en las que eso no pasa, pero es algo patológico, obviamente. Pero en la fase REM, muy importante mantenerla porque organizamos el cerebro, nos ayuda a estar bien psicológicamente para el día de después y se organizan todos los pensamientos del día. Esa sería la distribución, digamos, más simplificada de la fase del sueño. Una fase que va de menos profundo a más profundo y luego la fase REM, que es una fase totalmente distinta y que pasan cosas que todavía no entendemos muy bien. Sí, si no recuerdo mal, era incluso la fase donde tenemos sueños y cosas así. Eso es, la pesadilla, eso es. Donde se organizan los pensamientos, el cerebro y por H o por B terminan saliendo sueños, ¿no? Eso es. Vale. De todo lo que hemos vivido, el cerebro hace sus interpretaciones y hace que soñemos, tengamos pesadillas. Y ayuda a que consolidemos la memoria, también, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que si la apnea nos corta el flujo de aire y por lo tanto nos bloquea ese estado de sueño, ¿esto en qué sintomatología se le traduce al paciente o cómo se puede dar uno cuenta a nivel usuario básico en casa que puede tener apnea del sueño? Pues como he dicho antes, podemos ir desde corto plazo hasta largo plazo. Corto plazo, quien más se va a dar cuenta es quien esté durmiendo con ese paciente. Porque, Paco que ha dejado de respirar, Paco, y no sé qué le pasa. Hay gente que llega a la consulta muy asustada por eso, porque su marido, digo Paco porque es más frecuente en hombres, deja de respirar y entonces obviamente el acompañante se asusta mucho. Los síntomas más clásicos y los que nos deben hacer sospechar de esta patología son exactamente que un paciente que ronca, el ronquido nos viene a indicar que el aire está pasando por una zona turbulenta, que no está bien abierta, que es como digo, la vía aérea superior colapsada. Después de eso, nos tiene que llamar mucho la atención que los pacientes hagan apnea, con lo que digo, estás durmiendo con alguien y de repente notas que les para la respiración. Incluso hay personas que se asustan y empiezan, Paco, Paco, Paco. En ese momento Paco se despierta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Paco estaba durmiendo, no se ha enterado de nada. Y luego, si nos vamos de corto a largo plazo, a medio plazo, ¿qué pasa? Pues que esa persona
va a notar, uy, llevo un tiempo que no descanso bien, llevo un tiempo que yo creo que duermo bien, pero me levanto muy cansado, con dolor de cabeza, luego no rindo en el trabajo, luego incluso conduciendo me he quedado dormido o estando esperando en la consulta del médico me quedo dormido, no sé por qué, obviamente, por lo que hemos dicho. Has cortado ciclos de sueño, el sueño REM no ha llegado bien a producirse, la fase más profunda del sueño se han interrumpido por una apnea que crean que el cerebro pase a otra cosa más importante, que es despertarse para no ahogarse, y el sueño es no reparado. Eso es muy común que te digan los pacientes, el sueño no reparado. Después, ya no iremos a hablar más a fondo de ello, pero a medio y largo plazo encontramos las consecuencias tanto que repercuten en el síndrome metabólico, como incluso se ha descrito que a nivel de cáncer, en todos los tipos de cáncer, es un factor de riesgo y también empeora el pronóstico de algunos, en fin, muchas cosas. En cuanto a, por profundizar un poco, por dejarlo claro, cuando hablamos de síndrome metabólico, estamos hablando del elenco de diabetes tipo 2, Sí. hipertensión, triglicéridos altos, colesterol alto, o sea, ¿cómo? Porque al final el hecho de tener apnea no aumenta la... Porque eso es algo también que no sabía, que me lo has comentado antes. Porque el hecho de tener apnea no aumenta la probabilidad de tener diabetes aunque no tengamos obesidad. Pues bueno, para entender esto tenemos que, de una forma muy simplificada, estudiar lo que pasa a nivel de fisiopatología, en lo que se traduce eso que he dicho, de que falta oxígeno a los tejidos, de que hay un microdespertar, que te despierta buscando oxígeno. Todo eso a la larga produce un estado proinflamatorio, digamos. Hay una activación simpática, una activación de hormonas que en teoría no deberían estar activas en ese momento, porque estás durmiendo, y se activan porque era eso, o te morías. Y eso trae consecuencias a nivel metabólico, a nivel proinflamatorio. El cáncer, no nos vamos a... El ejemplo más claro, el cáncer. El cáncer no deja de ser algo producido por un estrés oxidativo, porque hay mucha inflamación que hace mutaciones en células. Una situación que te obliga a todas las noches estar en un estado preinflamatorio, luego que por el día no estés bien, pues es un caldo de cultivo perfecto para un cáncer. También se ha visto, hablando de la diabetes, que por este mismo motivo, de proinflamación, de secreción de hormonas que no corresponden, pues personas que aunque no sean obesas, tienen una apnea del sueño, ya sea porque, bueno, no lo hemos explicado, pero lo explico ahora. La apnea del sueño, el factor que más condiciona la apnea del sueño es la anatomía que cada uno tiene de su vía aérea superior. Hay gente, no es que esté mal hecha, pero bueno, que tiene más propensión a hacer apnea, porque su vía aérea es más estrecha de lo que le correspondería, y cuando hay esa atonía muscular, pues se colapsa enseguida, hacen apnea, y no es la primera vez que vemos en consulta a gente delgada, pero ¿qué le pasa a esto? Tiene unas apneas terribles, la gente me asustada, me dicen, pero si yo no estoy gordo, ¿por qué me pasa esto? Pues por genética. Es una minoría de los casos, sin duda la mayor parte de enfermos de apnea del sueño se da en pacientes obesos, de hecho creo que estaba en torno al 90% de pacientes con apnea del sueño, y es precisamente por eso, porque aunque tu vía aérea sea competente, si la llenas de grasa, pues cuando estás durmiendo, esa grasa hace que se te colase la vía aérea y trae estas consecuencias que hemos dicho. Aún así, repito, tener apnea del sueño también es factor para desarrollar diabetes, independientemente de todo lo demás que tenga. Claro, al final si estamos durmiendo y tenemos ese micro despertar que, por cierto, no es consciente, o sea, de la persona no se da cuenta. Eso es, muchas veces pues llegan eso, pues parejas que dicen, no, no, es que te quedaste sin respiración. Y el otro, "Bueno, yo no me entero". No, tú no te enteras porque es un despertar muy básico solo para restablecer tu función respiratoria. Es un micro despertar, quién sabe, 5 o 10 segundos, en el que el cerebro está trabajando solo para abrir tu vía aérea. Pero no llega tú a ser consciente de ese despertar. A veces hay casos más dramáticos en los que sí, en los que el paciente se despierta, un despertar afístico que se llama, y es plenamente consciente, pero muchas veces no. Claro, y entonces ese micro despertar te produce como una subida de adrenalina, noradrenalina, hormona del crecimiento, cortisol, que a esa hora debería estar bajo. Y son hormonas que suben la glucosa en sangre y todo eso repetido en el tiempo, sumado a la inflamación, pues podría acabar desarrollándose una diabetes. Y si además eso le sumamos que muchas veces el causante es la propia obesidad, pues podríamos estar sin duda alguna llegando a un punto en el que tenemos ese factor de riesgo que nos condiciona la aparición de la diabetes, ¿no? Eso es.
Y bueno, ya no solo hablando de diabetes, también hablando de algo que tú verás mucho en consulta, la hipertensión arterial. También. La hipertensión arterial, por este mismo mecanismo que estamos hablando, el cerebro se despierta, le dice al cuerpo, oye, respira, que te estás muriendo, porque no tienes bastante oxígeno en sangre. Esto también trae otra consecuencia inmediata de un vecino muy íntimo de los pulmones, que es el corazón. El corazón se ve forzado a aumentar su frecuencia, a aumentar la tensión, porque lo que digo, hay una descarga de hormonas y eso también trae consecuencias a largas. De hecho, se estima que en torno a un 70-80% de las personas que tienen una hipertensión arterial que no controlamos, que estamos dando medicación, que le hemos dicho ya que deje la sal, que haga ejercicio, que todo, y no se controla, pues sería una indicación para estudiar la apnea del sueño, porque puede que lo que esté justificando eso es que el cuerpo no está descansando bien y hay una activación simpática por la noche que evita que la tensión vaya como tiene que ir. Ujú. Y por eso, o sea, muchas veces al final tenemos como, si estamos en esa situación, una disyuntiva entre si nuestra apnea del sueño es porque tenemos sobrepeso, obesidad, el tratamiento por un lado irá destinado a la pérdida de peso que nos llevará también a la mejora de la diabetes, pero si esta apnea no es por sobrepeso, obesidad, el único tratamiento en principio sería la CPAP o tenemos otros tratamientos que Eso es, tenemos a bueno, día de hoy. primero para poner un poco en contexto, nosotros clasificamos la apnea del sueño en varios grupos, dependiendo del número de apneas que hacemos a la hora. Se considera normal, una persona normal, tú y yo, esperemos, que podemos hacer hasta 5 apneas por la hora, ¿vale? Pero es lógico lo que digo, hay una atonía, hay una caída del tono muscular, incluso a veces en posición boca arriba, pues es lógico, la gravedad hace su efecto aquí y muchas veces hay apneas y hay gente que ronca estando boca arriba. Vale, eso es normal. Me pasa. Te O sea, pasa, ¿no? si ronco, Exactamente. una pregunta, si la gente puede estar preguntándose, si ronco de forma habitual, ¿puedo estar haciendo apnea o no tiene por qué? Te debe hacer sospechar. Más que nada porque, aunque no lo he dicho porque esto ya meterse mucho en un berenjenal, pero bueno, no es solo hacer apnea, no es solo que tu flujo se detenga por completo. Es que en la descripción también están descritas las hipoapneas. O sea, que el flujo cae algo más de lo que debería, no es una ausencia de flujo como es la apnea, pero cae bastante y tiene su repercusión igualmente. Puede hacerte un micro despertar, puede hacer que te caiga la saturación. Entonces, personas que habitualmente roncan no se debe normalizar. De hecho, debe ser una de las cosas que no hagan consultar, porque yo he escuchado a mucha gente, no, si yo solo ronco, no hago apnea. Sí, pero no estamos midiendo tu saturación, no sabemos a nivel encefálico lo que está pasando, si tiene micro despertar, si hace hipopnea. Por lo cual, roncar no es normal. Si ronca, debería, pues mínimo consultar con tu médico y puede que incluso tirando del hilo, después te diga, "Anda, pues es verdad que una vez me quedé casi dormido conduciendo, una vez me quedé dormido, es verdad que por la mañana me duele mucho la cabeza". Todas esas cosas deben hacernos sospechar. Siguiendo con lo que íbamos del tratamiento. Como he dicho, normal hasta 5 y luego hacemos varios grupos. Intensidad leve, 5 a 15, 15 a 30 y 30 además ya es grave. Normalmente, si hay una apnea leve y el paciente no tiene muchos síntomas, solemos decir, pues eso que estamos diciendo. Como normalmente son personas con obesidad, sobrepeso, le decimos, deja peso. Tienes que hacer más deporte, una alimentación equilibrada. Bueno, no os tengo que decir nada de esto porque ya he visto, ahora puesto en vereda en ese aspecto, pero es la primera medida a tomar. Si está sintomático, porque es verdad que de 5 a 15 pues puede que no tenga mucha repercusión en otras cosas, pero a nivel sintomático al paciente sí que le puede ser beneficioso controlarla. Después, si ya partimos de 15 hacia adelante, normalmente se dice que empecemos a tratar. Si hay síntomas, como si no, más de 15 ya es una cosa significativa que se ha visto que puede estar en relación en el futuro en otros procesos como los que hemos comentado. Tratamiento. El tratamiento del que se dispone más evidencia a día de hoy es la CEPAP, como bien has dicho. La CEPAP, que es la típica máquina que todos habréis oído, seguro que alguien tiene algún conocido en su entorno que lo sepa, que es como una cajetilla de la que sale un tubo. Ese tubo lleva una mascarilla, que bien puede ser para la nariz o bien para la nariz para la boca, aunque hay muchos más tipos que han ido saliendo con los años. Y esa máquina lo único que hace es dar una presión. CPAP, de hecho, son las siglas en inglés de presión positiva en la vía aérea continua. Esta presión, ¿qué es lo que hace? Pues un efecto puramente físico. Si he dicho que lo que pasa es que hay un colapso de la vía aérea superior, pues si pongo presión dentro con aire, la abro otra vez y evito que se produzcan apneas.
Cada persona tiene una presión óptima dependiendo de varias cosas, pero ese es el tratamiento. Y el tratamiento que se ha visto más efectivo y sobre el que más estudios hay. Otra alternativa, pues por ejemplo, si alguien tiene algún niño que le pasa esto, normalmente en los niños no suele ser por sobrepeso, sino que suele ser por las amígdalas. Muchas veces hay niños eso, que tienen respiración nasal, que los padres dicen que no descansa bien, que está muy irritable por el día, y eso se puede deber a que tiene una hipertrofia de la amígdala. Como la vía aérea del niño es proporcionalmente demasiado pequeña para el tamaño de su amígdala, muchas veces es debido a esto. Y eso sí que tiene una solución bastante fácil, entre comillas, que no me mate ningún otorrino, que es quitar la amígdala. Quitar la amígdala y el niño ya ha vuelto a ser el niño más maravilloso del planeta. Ya se porta bien, ya descansa bien, ya no ronca. Eso por el tema de los niños. Es verdad que en los adultos no hay tanta evidencia de eso, incluso se cree que no tiene tanta repercusión porque las amígdalas no van a ser lo que te defina el síndrome. Otros tratamientos. Hay una especie de férula que hacen los dentistas a medida para cada persona, que lo que trata es, si estoy diciendo que se colapsa, porque tienes tu tendencia a irse para atrás, te echa la mandíbula hacia adelante. Dispositivo de avance mandibular que se llama. Eso está sobre todo indicado en casos hasta moderados, y bueno, hay gente que le va muy bien, sobre todo si se sobreañade un problema de bruxismo, alguna cosa, le puede venir bastante bien. Cosas más invasivas, que tienen bastante impacto después, pero tampoco hay mucho estudio sobre ello, cirugía. Si tú ves un paciente que es joven, que le diagnostica apnea del sueño, que no estaba obeso realmente, o estaba obeso y ha perdido peso y sigue teniendo apnea, hay más componentes de su anatomía. Hay cirugías que lo que hacen es modificar esa anatomía. Una cirugía es muy agresiva, no nos podemos engañar, porque lo que tratan de hacer es cambiar la forma de tu cara. En personas que tienen la barbilla echada hacia atrás, que tienen el cuello corto, que son sobre todo el fenotipo de personas que nosotros vemos y decimos, uy, esta puede hacer apnea. Esa cirugía lo que hace es intentar adelantar la mandíbula, hace ahí una serie de cambios en la cara, que agradables no son durante el proceso, Te obviamente. avanzan como la mandíbula. Te avanzan la mandíbula, te hacen también incisiones en el maxilar para eso, para intentar abrir la vía aérea lo máximo posible. Es una operación que, por lo que yo he visto, eso se pasa mal en el postoperatorio. Son, creo que, cerca de 3 a 6 meses sin poder comer sólido, porque te hacen ahí bastante cambio. Peso pierde seguro, vaya. No, sí, bueno, mira, quizás a alguno le convenga también eso, pero no. Siempre que se pueda evitar esa cirugía, no la vamos a hacer, ¿vale? Pero es una opción a valorar. Personas que le quedan por delante 50 años con una máquina, que no se adaptan bien y dicen, pues no me veo con esta máquina. Se les puede intentar ofertar si tienen una anatomía que predisponga a ello. Claro. Y una duda que se me ha quedado con el tema de los ronquidos, porque hay personas, por ejemplo, a mí me pasa, que si yo, por ejemplo, duermo en una postura, si por ejemplo duermo de lado, no ronco nunca. Sí. Pero si duermo boca arriba, ronco el 90% de las veces. Sí. ¿Eso es normal? ¿No es normal? Como digo, es normal hasta cierto punto. O sea, todos tenemos más propensión a hacer apnea en lo que nosotros llamamos decúbito supino, que es hacia boca arriba. Hay un tipo de apnea del sueño que se llama postural, que es eso, que tu anatomía favorece a que en boca arriba hagas más apnea y en otras posiciones pues no te pasa. Eso pues depende de lo conforme que esté el paciente a dormir de otra postura. Si tú me dices, no, Ale, es que yo tengo que dormir boca arriba sí o sí, entonces te diría, pues mira, pues tiene esta consecuencia. Si me dices, pues yo puedo dormir de lado sin ningún problema, pues ya te has puesto tú mismo el tratamiento, ¿vale? Incluso hay dispositivos hoy día que hacen como una alarma, te pones un sensor, digamos, que sabe de qué postura estás tú. Si te pones en boca arriba, te va a pitar para condicionarte mientras duermes. Si te pones boca arriba, pita, te echas hacia el lado, se calla. Y al final lo que hace es condicionarte a que tú cojas la otra postura. Pero esto ya es dependiente de cada persona. Aún así yo diría que si notas que roncas mucho, si tienes algún otro síntoma, pues te hace un estudio y no está de más. ¿Qué estudio es el que hace la polisomnografía? Tenemos dos estudios. El más simple de ellos es la poligrafía, que se hace en domicilio. Una empresa te da una máquina, tú te la pones, esa noche te registra y después de ese registro, pues nosotros interpretamos ahí, hacemos nuestros datos y nos da, pues como he dicho antes, un índice de apnea. Víctor, tienes 40 apneas por hora.
Uf, no me gustaría. Cuidado, cuidado. Esa es la prueba más sencilla, ¿vale? ¿Qué tiene esa prueba de malo? Como he dicho antes, lo que nos condiciona la hipopnea en este caso es que baje la saturación, que eso sí lo hacemos porque lo medimos en esa prueba con un saturímetro, o que haya un microdespertar. El microdespertar en esa prueba no se refleja porque no hay electrodos en el cráneo y no puedes saber si ha hecho un microdespertar o no. Si la prueba tú te la haces, que es de primera elección y es concluyente, pues mira, le baja la saturación, hay claras bajadas de flujo, no hace falta hacer nada más. Pero si a Víctor le sale un índice de 4, pero aún así Víctor nos dice, no, es que yo no descanso bien, es que yo no controlo bien mi diabetes, es que yo no controlo bien mi hipertensión, Claro. pues decimos, vamos a ampliar el estudio, vamos a hacer la polisonografía. Esto ya sí que se hace en el hospital, te ponen todo lo que te he dicho antes, para medir tu flujo nasal, por la boca, te miden la saturación, te hacemos un electro, pero aparte de todo eso, también te ponemos electrodos en la cabeza. ¿Para qué? Si vemos que hay una bajada del flujo que después acompaña de que tu cerebro se ha despertado, pues quiere decir que eso ha sido relevante también. Y lo mismo después de esa prueba, un índice cantera de 4, ahora se ha convertido en 35. Es decir, visto, ya tenemos diagnóstico. Lo siento mucho. ¿Y podría pasar que una persona, por ejemplo, tenga apnea, pero, o sea, diagnosticada por la escala de esta que me has comentado del número de apneas que haces por hora, pero que sintomatológicamente no tenga nada y no sepa que la tiene? O que me refiero, sintomatológicamente, que no se tenga somnolencia diurna, que no tenga dolor de cabeza, que no tenga hipertensión, que no tenga diabetes, ¿o podría pasar o es más raro? Podría pasar, lo que pasa es que en ese caso lo que va a estar difícil es llegar a esa conclusión. Claro. Porque si tú no has dado ninguno de los síntomas que a tu médico, a tu endocrino, a tu neumólogo, a tu médico de familia le ha dado por pensar, oye, a ver si está este problema de fondo, o no hay nadie durmiendo contigo que te diga, oye, es que ronca, es que haces pausa a la respiración. Por eso por lo que digo que es una enfermedad bastante infradiagnosticada. No siempre se tienen esas cosas, aunque es verdad que cada vez más se sabe de la existencia de esta patología, cada vez más se indaga en los factores de riesgo y en las complicaciones que tiene, y cada vez diagnosticamos más. Pero siempre está ahí la cosa de que probablemente haya muchísima gente, incluso puede que más porcentaje el que he diagnosticado en su casa, que tenga esta patología y todavía pues no ha dado la cara. Claro. ¿Y es cómodo? Bueno, depende, ¿para los pacientes dormir con la máquina o...? La máquina provoca en los pacientes varias reacciones. Al principio, casi todos te dicen, no, eso no, por favor, eso no lo quiero. Pero bueno, tú le dices, venga, sí, que esto es solo cuestión de adaptarse. Claro, tú piensas que no deja de ser un flujo de aire continuo que te está dando durante toda la noche. Un chorro de aire. Eso es, una presión en tu vía aérea. Al principio no es fácil, le decimos a los pacientes, bueno, venga, intenta ponértelo una hora, después toda la noche, tal. Pero lo curioso de la cepa es que al final, cuando llevan ya varias semanas, todos te dicen, no puedo vivir sin ella. Yo no sé cómo he estado viviendo sin esta máquina. Se levantan descansados, ya no se pueden dormir si no tienen la máquina. Tienen beneficios a otros niveles, pues eso, que controla mi tensión, controla mi diabetes. Y todo eso gracias a la máquina. Entonces, fácil no es. Si alguno se diagnostica de apnea del sueño y le dicen, te vas a poner la cepa, no os voy a engañar. No es fácil adaptarse al principio, porque es lo que digo, es un chorro de aire. Pero ya veréis, dale una oportunidad. Es un tratamiento que tiene muchísimos beneficios. Se ha estudiado un montón y se ha visto que tiene efectos. Y la gente, cuando lleva un tiempo, te dice, yo necesito mi cepa. Claro. Sino también el tema está en cambiar de hábito y conseguir perder grasa corporal, que te llevará a controlar la diabetes también e incluso a... Hombre, no te digo que no te pongas la máquina, pero muy probablemente, de hecho, yo he tenido pacientes en la academia, en mi programa, que algunos, por ejemplo, se le ha tenido que bajar un montón la presión de la máquina, porque si no recuerdo mal, la gente que tiene mucho peso necesitáis presiones muy altas para abrirle la vía aérea, ¿no? Habitualmente sí, habitualmente, bueno, eso ya se hace en otros estudios. Nosotros ponemos al principio una presión que interpretamos, también tenemos varias fórmulas para saberlo, que a ese tipo de personas le va a ir bien, pero hay veces que hay que hacer ajustes. La persona te dice, no, estoy con la máquina, la uso todos los días, pero yo sigo roncando, que me lo ha dicho mi mujer, o sigo haciendo pausas y yo no me noto descansado. A veces hacemos lo que se llama una titulación. Vemos a qué presiones está ese paciente y esas presiones en cuántas apneas se traduce. Entonces tenemos una máquina que automáticamente va sensando el número de apneas según cierta presión y establece la presión que a ese paciente le va a ir mejor. Pero es cierto que solemos ver
que a más sobrepeso, más cantidad de tejidos blandos hay que vencer con la presión y más fuerza suelen requerir. Pero lo que digo, incido en lo que ha dicho Víctor, lo estoy pasando un poco por alto, pero ya lo sabéis. Todos los pacientes diagnosticados de apnea obstructiva del sueño, si hay factores de riesgo sobre los que actuar, como en este caso la obesidad es más importante, siempre se incide en que tienen que dejar peso, tienen que hacer ejercicio, tienen que comer mejor, porque puede llegar incluso el punto de que alguien ha desarrollado apnea del sueño porque ha engordado muchísimo en los últimos años. Se estima que por cada 10 kilos se duplica la posibilidad de tener apnea del sueño y cuando pierde esos kilos, pues prácticamente la máquina le sobra. Hay Claro. otros casos que no, que como digo, el factor anatómico tiene mucho que decir y bueno, al final no se resuelve del todo, pero bueno, podemos mejorar, bajar un poquito la presión, incluso que la máquina no sea tan necesaria. Vale, de hecho, tengo una mujer está en mi programa, Ana, que de aquí si no está viendo le doy el saludo. Ella se ha bajado un montón de presión de la máquina, no se la ha podido quitar porque tenía este tipo de anatomía de la vía aérea y no se la podrá quitar, pero ya solamente con el hecho de bajarse un montón la presión ya ayuda y además ha revertido la diabetes también. Eso es, no solo nos vamos a centrar en la apnea del sueño, que no quiero aquí acapararlo yo todo. También hay que mirar los otros beneficios de perder peso, todas las comorbilidades que he visto ya explicado maravillosamente y que hace necesario pues que la obesidad tiene que desaparecer de vuestras vidas. Claro, y al final el resumen del tema de la apnea es que en un 90% de los casos va a venir porque tenemos peso de más, Eso es. en un 10% de los casos va a venir porque nuestra vía aérea, digamos que tenemos un cuello corto y una mandíbula hecha para atrás. Eso Sí, va a hacer que ventilemos peor, por así que nuestros decirlo. músculos se colapsan más. Pero la obesidad es un factor importantísimo y de hecho pues nosotros siempre, prácticamente todos los pacientes que vemos que requieren CPAP son obesos. Y tenemos al final esa pescadilla se muerde la cola. Si tengo obesidad, pues tengo una alta probabilidad de tener diabetes. Eso Si es. tengo diabetes, eso tiene. Si la propia, o sea, el propio SAOS, bueno, AOS que se AOS, llama ahora, AOS. apnea obstructiva del sueño, Que no nos me mata puede ni llevar nos... a la diabetes. O sea, tenemos dos caminos que nos pueden llevar a la diabetes y que uno empeora al otro y viceversa. Eso es. Hay que tener presente siempre lo que digo, pues atento a estos signos de alarma, que ronca mucho, que hace pausa, que luego está despierto pero se duerme en cuanto se sienta en el sofá de una película, que se ha quedado dormido al volante, cosa muy importante. Hay gente que se dedica profesionalmente a trabajar o que hace muchos kilómetros a lo largo del día o conduce mucho tiempo. Estos pacientes, Camioneros, transportistas. eso es. Estos pacientes, mucho cuidado porque tienen que estar más atentos a estos síntomas porque uno de esos despistes puede ser el último. O sea, puede ser la apnea definitiva por frivolizar un poco con la situación. Claro, anda que no habré visto yo pacientes con obesidad, diabetes que trabajan en el sector del transporte Eso es. y que pueden estar sufriendo este problema y muchas veces infradiagnosticados. Eso es. Probablemente la gran mayoría de ellos. Claro, De hecho, existe un documento que elaboró la DGT en su momento, en el cual, pues, la apnea del sueño se tenía que evaluar en todos los conductores, sobre todo en los profesionales, para decir si un paciente es o no es apto para tener carnet de conducir. Porque si tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene un índice de apnea de 40, tiene excesiva somnolencia diurna y se dedica a conducir largos tramos durante el día, eso es un peligro, no solo para él, sino para el resto de gente que conduce. Por lo cual es una cosa que, aunque todavía no esté muy estandarizada, pero tenemos que tenerla siempre en presente. ujú, De todas formas, Víctor, me va a permitir que diga una sí. cosa. Eh, Ya sabes que está permitido. Eso es, Si eso es. si es por David, está permitido. Eso es, eso es. Pues nada, si os pilla cerca de Almería, yo tengo unos compañeros que hace poco se han dedicado a montar su clínica, que son unos cracks en esto de apnea del sueño, saben un montón, se han formado un montón y tienen una clínica en la que os van a estudiar, vamos, os van a hacer un estudio impecable, os van a poner el tratamiento, se llama Mimosa Almería, ¿vale? Recordadlo, buscadlo, Les dejo más fácil, les dejo la página web en la descripción. Así buscadlo, no os vais a arrepentir. los que lo necesiten lo tienen ahí. Para Eso es. estudiarse, ¿qué se estudia? Se estudia en el sueño. Sí, estudia la patología respiratoria, sobre todo en el sueño, pero bueno, por lo que os digo, sabemos cómo va la seguridad social, el Sistema Nacional de Salud, que muchas veces, pues estos estudios en Almería, yo hablo por Almería, se demoran mucho porque hay mucha población con sospecha de apnea del sueño, nosotros damos para lo que damos, y si os interesa tener una segunda opinión o queréis aligerar el proceso, Pues ahí lo tendréis. ahí lo Los tenéis. que os interese lo tenéis en
En la descripción además David es un máquina. Un saludo si nos ves. Y Ana. Y Ana también. Alex, cambiando de tercio, me gustaría tratar un poco también un tema que está muy de moda y que cada vez tengo más pacientes que las toman. Hablemos de las pastillas para dejar de fumar. Las pastillas para dejar de fumar. La citisina. La citisina o el todocitan. Sí, el nombre todocitan comercial es es el nombre, eso. claro. Eso es. El principio activo es la citisina. Bueno, ¿cómo funcionan? Bueno, pues no es la primera persona que me lo pregunta, ni mucho menos. En consulta te bombardean con las pastillas de dejar de fumar. Ya bajo la expectativa, no son milagrosas. No es que tú te tomes esas pastillas y de repente el tabaco desaparezca de tu vida. Son otras maneras de ayudar. Yo explico cómo funciona. Habitualmente nosotros lo que hacemos para quitar el tabaco es suplir con la sustancia que crea la adicción al tabaco, que es la nicotina. Habitualmente se hace con parches, también con un agonista de los receptores, o sea, una sustancia que va a los receptores de nicotina simulando ser nicotina para que tú no tengas esa sensación de que te falta algo, que ya existía en su momento, o sea, vareniclina. Pues precisamente la vareniclina venía de un compuesto llamado citisina. La citisina tiene el mismo efecto, es un agonista, se enclava a los receptores de la nicotina y hacen que nos alivie un poco esa sensación de que nos falta algo. La nicotina es tan adictiva porque está involucrada en un mecanismo en el cerebro que hace que al final se libere dopamina y tengamos esa sensación de recompensa, ¿vale? De placer. Cuando nos falta la nicotina, pues nuestro cerebro dice, uy, falta algo. Entonces se ha diseñado con la citisina, que es lo que me estabas preguntando, una forma de intentar dejar gradualmente de depender de la nicotina y pasar a la citisina, también haciendo una desescalada progresiva. Son 25 días de tratamiento, se prescribe, viene todo en el mismo blister y ahora sí tenemos que decir que la posología, la forma de tomarlo es bastante difícil, bastante enrevesada. Se empieza unos días tomando un comprimido cada 2 horas, después se va aumentando el rango entre comprimidos, pero lo que tratan de hacer es eso. Empieza a darte citisina para que la nicotina no tenga tanto protagonismo en tu cerebro y poco a poco tú vayas pudiendo dejar tanto una primero, que es la nicotina, como después la citisina. Resultado. Es verdad que no llevan demasiado comercializadas, por lo cual un estudio así a largo plazo no ha sido posible a día de hoy, pero resultados prometedores. Es verdad que mucha gente te viene, ya no sabemos si efecto placebo o lo que sea, por eso de me he tomado las pastillas nuevas, mira qué bien estoy, pero sí, son prometedoras, pero como digo, y incidiré mucho más si hace falta, lo más importante para dejar de fumar es tener conciencia de que el tabaco te está haciendo mucho daño y no lo necesitas para nada. Lo primero es tener conciencia de que el tabaquismo es una enfermedad. Esto va a ser muy polémico, habrá mucha gente que me diga... Aquí puedes polemizar lo que quieras. Aquí habrá mucha gente que me diga que, oh, es que dices loco, ¿cómo que una enfermedad? ¿Enfermo estarás tú? No, el tabaquismo es una enfermedad, es una adicción que tiene consecuencias muy negativas y tiene una tasa de dependencia muy alta, tanto psicológica como física. Y eso es lo primero. Lo primero, para que te prescriba tu médico la citisina, es que tú tomes conciencia. Nosotros en el tabaquismo, esto es otro mundo, aquí podríamos estar hablando toda la noche, y creo que Víctor no tiene tanto tiempo. El tabaquismo, normalmente nosotros hacemos un abordaje tomando un modelo teórico de la psicología, en la cual dividimos en cinco fases. Una es la precontemplativa, en la cual, como dice su nombre, precontempla, el paciente no tiene interés en dejar de fumar, tú solo dejas caer la consulta, cosa que debemos hacer todos, por cierto, en la consulta mínimo decir, fuma, pues deberías dejarlo, no te viene bien. Un mensaje corto, conciso y que al paciente le haga reflexionar, porque muchas veces la gente que fuma es que ni siquiera nadie se lo ha dicho. Piensa, es un hábito inconsciente. Eso es, lo llevo haciendo desde los 14 años y lo voy a seguir haciendo. Esa es la primera etapa. Después de eso, de que el paciente no tiene conciencia de que le está haciendo daño, viene la etapa contemplativa. Oye, pues puede que el tabaco me esté haciendo daño, puede que lo que me haya dicho Víctor tenga razón, que no solo debo comer mejor y hacer actividad física regular, sino que debo dejar de fumar. Entonces el paciente pasa a la etapa de preparación. Dice, lo tengo claro. Víctor no me va a engañar a mí, yo sé que esto es malo, que me está haciendo mal, y voy a prepararme. El tal día, voy a fijar tal día y voy a dejar de fumar. Y pasa a la acción. La acción, que son las primeras 24 horas sin fumar, hasta los 6 meses. Una etapa dura, una etapa dura. Yo no quiero demonizar ni increpar aquí a nadie porque fume, porque yo sé que es una cosa que crea una alta dependencia, ¿vale? Entonces,
no debemos obsesionarnos con esto tampoco, pero como médicos que sabemos lo que pasa con el tabaco, nuestra responsabilidad es hacer que el paciente sea consciente de ello. Entonces, el paciente toma conciencia de ello y dice, me voy a preparar. Vale, pues pasa a la siguiente acción, estoy 6 meses, una fase dura, una fase que puede recaer. Es normal a veces que recaiga, sobre todo en el ambiente sociales que lo hacen propenso. Pues voy a una boda y se han fumado un purillo al lado mío, no me voy a fumar yo otro. Claro, Y ya ha recaído. recae. No hay que flagelar al paciente por eso, al menos yo no lo hago. Habrá quienes lo hagan, pero yo no lo hago. Es una cosa normal. Y lo que hay que decir es, bueno, ya está, has tenido ese desliz, vamos a volver a empezar. Si el paciente supera con éxito esos 6 meses, ha sido fuerte, pues pasa a la fase de mantenimiento, que va hasta los 3 años. Una fase dura, pero no tan dura. Ya sabes, Víctor, que cuando cambian los hábitos, al final el nuevo hábito se convierte en tu costumbre, en tu forma de actuar, y es lo que al final te falta si no haces. Entonces, en esta etapa, el paciente puede tener sus momentos de, oye, quiero fumar, recuerdo fumar, tal, pero normalmente ya hay menos peligro. Y ya, una vez que han pasado 3 años, el riesgo ya se minimiza muchísimo. Y lo que digo, siempre puede haber una recaída. Hoy me he cogido un cigarrillo porque es que tal. No hay que flagelar, ya está. Sabes que el tabaco es malo, te has puesto mano a la obra y es solo cuestión de mantener. Claro, ahí lo importante sobre todo es no hacer un de perdido al río, que es lo que Eso suelo es, eso llamar yo, que tú ves que has dejado de fumar, ¿no? Hay una boda, por ejemplo, un evento social y has recaído en el hábito. Ahí lo importante es no decir, pues ya lo que he hecho no vale para nada, ya vuelvo a fumar otra vez. No. Eso es como si, yo qué sé, alguien que está dejando peso para someterse a una cirugía bariátrica, un día te llega y te dice, Víctor, me comí un donut ayer. No, Víctor no, nos va a pegar una paliza. Bueno, ya está, no pasa Te nada. sorprendería lo que es lo que pasa, ¿eh? Exactamente, pues es lo mismo. Lo importante, insisto, es que toméis conciencia de que el tabaco no tiene efectos positivos. Si me preguntáis, si Víctor me pregunta, ¿qué efectos positivos tiene el tabaco? Pues que te calma la ansiedad. Te calma Claro, la ansiedad, es te que hace integrarte un poco más en grupillos, pues venga, tabaquismo social. Incluso creo recordar que había un efecto beneficioso, pero esto no, que no lo escuchéis, en cuanto a prevención de miomas uterinos, creo recordar, pero una cosa que si sobrepesamos riesgo-beneficio, obviamente muchísimo más riesgo que beneficio. a mí me acuerdo que estudiamos el MIR que decía que el tabaco era bueno para no tener colitis o para tener Eso Crohn es, o algo eso así, es, eso es. Pero esas cosas están pero muy es- cogidas con pinzas claro, y era irrelevante y al aunque final. aunque se demuestre, es que el riesgo de fumar es muchísimo mayor. Claro, es como si dijera, el cianuro es bueno para curar las úlceras de estómago. ¿Para Bueno, qué quieres, la verdad es que cura todo si te tomas la dosis adecuada. Claro. ¿para qué quieres curarte la úlcera de estómago si te mueres? Eso es, eso es. Bueno, y lo que te quería preguntar también es si nosotros, imagínate que hemos sido muy estoicos, hemos aguantado el periodo de donde tenemos ahí el mono a tope de dejar del tabaco, hemos superado esa fase, no nos hemos expuesto al estímulo, hemos aguantado perfectamente y digamos que se nos ha pasado el monazo y ya hemos conseguido cambiar el hábito de dejar de fumar. Vale, ¿cuánto tiempo podríamos decir que se tarda en recuperar, digamos, el riesgo de tener cáncer de pulmón, por ejemplo, o de tener enfermedad cardiovascular, Pues, que una persona que no ha fumado nunca, o eso es imposible? una pregunta controvertida. He escuchado las dos vertientes. Yo me inclino a pensar, por lo que vemos en nuestros pacientes, sobre todo pulmonares, que el pulmón, como podéis imaginar, es uno de los órganos más castigados, porque todo el humo que consume va al pulmón. Habrá órganos que se salven más, pues el corazón lo recibe de forma indirecta. Las arterias periféricas, que también se ha visto que hace isquemia, o sea, tiene unos efectos vasculares tremendos el tabaco. Pero el pulmón, sobre todo, es el que recibe la mayor carga. Hay desde las dos vertientes. Yo creo que aquí la pregunta correcta es ¿qué dosis de tabaco es segura? Ninguna dosis es segura, ¿vale? Si tú has fumado durante muchos años mucha carga de tabaco, pues probablemente nunca vayas a recuperar la función de uno que nunca ha fumado. Si te has fumado una cajetilla durante un par de años, pues quizás tu riesgo al final, y lo has dejado a tiempo obviamente, quizás tu riesgo sí que se acabe igualando con los años, 5 o 10 años digamos, a lo que sería una persona que nunca ha fumado. Pero como digo, como no hay dosis segura, esto no es como el alcohol, que tú sabrás más que yo de eso, digo por su especialidad obviamente,
que tenía, normalmente se solía decir lo del efecto en J, que había unas cantidades que se podían considerar beneficiosas. No sé cuánto de entredicho está eso a día de hoy. El tabaco... Está bastante el entredicho, Sí, pero bueno. pues el tabaco no está en entredicho. Una dosis es segura. Es más, ni siquiera inhalar el aire de alguien que está fumando es seguro, el tabaquismo pasivo que se llama. Entonces, esa pregunta no te sabría decir porque realmente yo creo que de lo que hay que concienciar es que cuanto menos tabaco mejor. Y si es cero, espectacularmente mejor. Y si te puedo preguntar con respecto al tema de citisina, de las pastillas de deja de fumar, digamos, si yo soy un paciente, imagínate que fumo un paquete al día y llevo haciéndolo desde hace 20 años, ¿me va a tener el mismo efecto que una persona que lleva fumando menos tiempo? ¿Qué probabilidades tendría? Yo, por ejemplo, a día de hoy, imagínate que estoy muy concienciado, que estoy en esa fase de contemplativa barra de acción ya Sí. para dejar de fumar, estoy muy mentalizado y voy a mi médico y le pido las pastillas para dejar de fumar. ¿Qué probabilidades tendría de curarme de tabaquismo? A día de hoy, si no me equivoco y si no ha cambiado mucho la cosa, la citisina estaba financiada, pero solo si había hecho un intento con otro fármaco antes. Es decir, lo más probable, puede que haya cambiado, ¿vale? Si no, no me hagáis caso. Pero lo más probable es que tu médico empiece por lo más conocido, que son los parches de nicotina. Sí. Tú le dices a tu médico, quiero dejar de fumar. Soy consciente de los riesgos, no me está viniendo bien, quiero dejar de fumar y no puedo. Solo con mi fuerza de voluntad no puedo. Probablemente te prescriba los parches, hace una tanda de parches que tienen el mismo efecto, como hemos hablado, solo que es la nicotina pura lo que te están dando. Y si eso falla, pues sí que te podrían dar las pastillas. Las pastillas, no se hace diferencia entre el paciente que fuma poco y el que fuma mucho para dar las pastillas. Entonces, el efecto es más o menos asimilable. Por lógica, cabe esperar que un paciente que tenía una alta carga, o sea, una alta dependencia del tabaco, que se fumaba 2 o 3 paquetes al día, que lo hay, pues quizás tengan un nivel más alto de dependencia y las pastillas no sean tan eficaces. Pero es verdad que debería revisarme eso porque no sé hasta qué punto las pastillas, que son dosis únicas, como he dicho, haces tus 25 días todo el mundo igual, hay diferencias entre que ha fumado mucho y ha fumado poco. Es una pregunta interesante. Y la verdad que he visto bastante gente que la ha tomado y que le ha funcionado. Sí. También he visto por contra gente que la ha tomado, le ha funcionado y Eso luego ha es. vuelto a recaer. También no sé si en parte es por el propio efecto del bloqueo de la dopamina o que también te cambia el foco atencional, porque al final es tomar Probablemente, pastillas cada 2 horas casi, ¿no? probablemente. Al principio, los primeros días, la posología, la forma de tomarla es una cada 2 horas, lo cual es, pues, que tienes que estar pendiente. De hecho, traen ahí su dibujillo para poner, mira, hago un clic que me lo he tomado. O tienen incluso aplicaciones del móvil que cada día que pasa sin fumar te dicen, enhorabuena, has dejado otro día sin fumar. Al final es un refuerzo Un positivo. refuerzo positivo tal cual, que no negamos que tiene efecto farmacológico porque lo tiene, esto está demostrado y demás. Pero sí que es verdad que el tener la atención centrada en otra cosa seguramente ayude muchísimo. Claro, por eso, por ejemplo, para cambiar de hábitos, siempre una estrategia buena es el cambiar el entorno. O sea, si tú te mueves en un entorno en el que nada más que hay fumadores, tu mujer, tu marido es fumador, y tú quieres dejar de fumar y tu pareja no se plantea el cambio, es que te estás poniendo una zancadilla a ti mismo, porque Eso vas a es. estar oliendo el humo del tabaco y al final vas a recaer. Y no por tu fuerza de voluntad, sino porque al final es como cuando queremos dejar de comer ultraprocesados y nos seguimos comprando las bandejas de dulce, las tenemos en la mesa en la casa. Va a Eso ser, es, el entorno hace el muchísimo. entorno hace muchísimo y luego también la propia recompensa, porque muchas veces la gente no fuma tanto, me fijo yo, por el gustazo que le da el tabaco, sino para calmar la ansiedad. Eso es. Ya me falta algo, ya necesito algo y ese algo es el tabaco y lo necesito. Y es algo irracional, como Claro. muchas de las cosas que hacemos, pero que sí, es algo irracional. Claro, lo que tenemos que... O sea, yo al final digo, mira, si tú quieres superar la ansiedad que te está dando por no fumar, lo que tienes que hacer es llegar a adaptarte a la ansiedad. Es casi llegar a querer a sentir esa ansiedad. Porque Eso si es. no, no te curas de ella ni de coña. De hecho, lo que tú lees cualquier guía para quitarte del tabaco y lo que te recomiendan siempre es que hagas psicoterapia y que le asocies uno de los fármacos. Es lo que se ha visto que tiene más evidencia y lo que más ayuda. Cambias tanto tu mente como a nivel físico, pues con la nicotina o con lo que sea, haces que te ayude ese cambio. En definitiva, al final son
nuevas ayudas que son bienvenidas y parece que el futuro es Sí, prometedor. sí, en habrá que ver principio. más a largo plazo lo que pasa, pero sí. Está bien tener siempre más herramientas terapéuticas para lo que sea. Tú lo sabes bien, pues los CEMPI. Sí, es lo de siempre, al final, como ayuda puede funcionar, pero siempre que haya ese cambio de hábitos mentales que muchas veces es lo más Eso es, relevante de eso todo. es. ¿Y qué tal si hablamos de el vapeo y las cachimbas? Porque mucha gente puede decir, bueno, yo me dejo el tabaco, pero bueno, lo cambio por un vapor. Estaba ansioso de que me hiciese esa pregunta porque también quiero ser muy contundente. No se recomienda, no se recomienda. Vamos a empezar por la cachimba, lo más sencillo. El tabaco, Sí, pero es que del vapor al final, fíjate que no es igual en el sentido de que hay gente que le cambia el tabaco por un vapor ahí a tope y está todo el rato dándole, eso es, pero las cachimbas como más de ambiente social, ¿no? eso es. Si nos ponemos un poco en el mecanismo de acción de cada uno, o sea, de cómo nos lo tomamos, el tabaco es una combustión de productos de más de 7.000 que hay por cada cigarrillo que te metes dentro. La cachimba no deja de ser el mismo procedimiento, una combustión que sí, que nos podemos meter en que si filtro y tal, pero se ha visto que es igual de dañino, ¿vale? Por mucho que sea cosa social o lo que sea. Nos metemos en el vapeo, el vapeo. El vapeo, en un principio, tampoco estamos hablando de una cosa que lleve mucho tiempo entre nosotros. Se empezaron a comercializar en 2003, después a Europa llegaron en 2006, o sea que apenas llevamos 20 años con el vapeo. Y en un principio, pues se le vio su potencial como algo para dejar de fumar. Es decir, algo más sano que el tabaco, que me tomo en vez del tabaco, me calma la ansiedad, me calma ese estímulo de tener algo entre los dedos y es más sano y me ayuda a dejar de fumar. Después, esto ha tomado una vertiente que la verdad es que nos gusta demasiado, que es la de la promoción del vapeo. El vapeo, dime tú algún sitio al que vas y no hay alguien con el vape, o hay puestos incluso para comprar vape, o vamos, además está muy bien montado el negocio porque si tú ves los vapes hoy día, es que son atractivos a la vista. O sea, los Y ves, huelen bien huelen también. bien, ves que tiene formas ahí muy atractivas, uno es un Minion, otro es Doraemon, que le quita la cabeza y empieza ahí a chupar, huele a sandía, huele a lo que sea, Claro. y es un peligro, ¿por qué? Porque ¿a qué público va a ir eso? A los más jóvenes que puede que el tabaco le tengan un poco más de reticencia, digan, no, eso no, me han dicho que es malo, tal, pero empiezan a vapear. Empiezan a vapear, el vapor, casi todos tienen nicotina, se empiezan a enganchar al vapor y no es descabellado que acaben fumando igual que todos. De hecho, ese es uno de los peligros de los que no hablan la mayoría de guías, de que es una forma de introducir al tabaquismo. Un chico de hasta 18 años, que es la edad en la que el 90% o más de los fumadores empiezan a fumar, empieza con un vapor a día de hoy, lo normaliza, esto no pasa nada, esto nada, y acaba fumando y se está metiendo nicotina, se está metiendo otros productos que se ha visto que lleva el vapor que son precursores de cancerígenos en los humanos. Mm, A ver, miento si digo que son igual de dañinos que el cigarrillo convencional, pero se ha visto que dañinos son, y aparte, con el cigarrillo convencional llevamos muchos años viendo los efectos que tienen a largo plazo. Pero tú imagínate el vapor. El vapor no tenemos a día de hoy un estudio de, mira, esta persona que empezó a fumar vapor hace 50 años y ha desarrollado esta enfermedad. No lo sabemos. Gente que ahora con 14 años empieza a vapear, se puede tirar 30 años y quién sabe si a día de mañana las consecuencias no van a ser hasta peores, porque como tú bien has dicho, se abusa de eso. Claro, porque al final es estar ahí dándole, dale que te pego todo el día, incluso casi más caladas que a un cigarro o Eso que es, al propio tabaco, eso ¿no? es. A lo mejor te venden uno que está diseñado para que aguante 3 días y en una noche te lo fundes ahí dándole porque sabe bien, porque esto no es un cigarro. Claro. ¿Y el tema cachimba? Como... El tema cachimba es lo que digo. El tema cachimba se le tiene puesta la cruz porque se ha visto que no deja de ser tabaco, no deja de ser de nicotina, no deja de ser una combustión. La combustión es un irritante que llega al pulmón por muchos filtros que se le pongan, por muchas boquillas que les pongamos y hace un efecto similar al tabaco. Seguimos con lo mismo. Probablemente no sea tan dañino como tomarte un cigarro directamente y probablemente no vas a usarlo tanto como un cigarro. Porque no es tan cómodo ir con la cachimba en el bolsillo y darle una cala cuando quieras. No es como el lavaper, que lo lleva ahí todo el rato y está dándole Eso es. caña todo el rato. Pero la idea que tenemos que tener es que ni es un paso previo a dejar el hábito, ni debemos usarlo por costumbre, ni siquiera ocasionalmente, porque ¿para qué? Para estar en un entorno social que, oh, mira, no quieres darle una calada. Lo que digo, perjuicio, perjuicio, perjuicio y no hay beneficio.
Claro, al final, como resumen para la gente, se podrían quedar que al final el mecanismo de acción es muy parecido, es combustión, es humo en la vía Sí, aérea. Sí que sí. es verdad que, si no me equivoco, vapers y cachimbas no tienen Mm, tantos productos derivados del alquitrán lo que pasa como... con el vapor, eso sí es verdad, que no hay una combustión como tal. Lo que hay es una aerosolización. Es decir, Sí, meten un líquido y a partir de otros mecanismos que no es combustión, hacen que ese líquido se convierta en aerosol, para que tú lo puedas inhalar. sí. Eso, como digo, pues no es lo mismo que poner la cabeza encima de una chimenea, que es lo que hacemos con el tabaco, pero también se ha visto que no es seguro, no sabemos a largo plazo qué efectos tiene, incluso ya se sabe que hay sustancias que son procancerígenas. Y la carbonilla esta que le ponen a la cachimba, eso ya sí es... Claro, eso es Eso combustión. sí es Eso es combustión, combustión. claro. El vapor es como Es como un como un... aerosolizador, sí. Sí, como que tiene como un motorcillo dentro que Eso es, calienta el aire, ¿no? hay varios modelos de vapor, pero sí, la idea es esa, un líquido que hace en aerosol. Vale. Y ese está demostrado, por ejemplo, que si tú, por ejemplo, abusas de vapeo, cachimba, podrías tener más riesgo de neumonía o cosas así, ¿o no Pues está mira, como digo, pues tampoco hay mucho estudio en eso y a día de hoy tampoco es ético poner a un grupo a fumar y a No, otro no claro. y ver a largo plazo lo que pasa. Por Que eso, teniendo en podríamos, cuenta lo que sabemos podríamos de proponerlo visto si tiene observacionalmente. mucho interés, pero que no se entere nadie. Hay descrito una entidad, sí que hay descrito una entidad que se llama EVALIS, lo podéis buscar. Es como en inglés, lesión pulmonar aguda, secundaria al uso de cigarrillos electrónicos y vapor, que es una forma de inflamación difusa de los pulmones bestial, que se empezó a describir creo que sobre el 2019, hubo varios casos reportados en Estados Unidos. Sobre todo es verdad que como factor confusor está la marihuana, parece que muchos de los que les pasó esto habían consumido marihuana en los meses previos, pero también se vio en gente que solo tenía contacto con vapor, y es una forma de neumonía aguda secundaria a irritación por el humo o el aerosol del vapor. Es verdad que no es una entidad muy bien caracterizada, pero se vio que hacía un daño, que requerían un seguimiento, en fin. En cuanto a neumonía, pues probablemente te digo que con las cachimbas sí hay más riesgo de neumonía, porque con todo lo que es inhalar un humo, un irritante, que a la larga lo que hace es bajar tu aclaramiento, o sea, que tu moco no sea tan fluido, que se te quede atascado en los pulmones, porque estás matando, digamos, las células que se encargan de limpiar tus pulmones, hay más riesgo de neumonía, porque no se está moviendo ese moco, el moco estancado hace infecciones y hay más riesgo sí o sí. Ujú. Y también que las cachimbas, al usarse en un contexto social, tipo que estamos ahí con el alcohol también, la típica botella, el reservado, Claro, la entramos cachimba, con... ya estamos también, se tiende a compartir boquilla, ¿no? Eso es. Empezamos ahí con los factores de todo lo que rodea a la toma de la cachimba. Claro. Al final lo que hay que quedarse es que no es sano, no es sustitutivo, no evita que te desenganches del tabaco, de hecho puedes fumar las dos cosas, está igual de Y de hecho enganchado. puede ser un paso previo al tabaco. Y de hecho puede ser un paso previo al tabaco y no sabemos todo lo que puede llegar a pasar si efectos similares al tabaco con la dosis acumulada, que además se tiende a abusar más todavía, dando más calada. Eso es. Es verdad, cuanta más dosis, más veneno, más probabilidades Eso es. de Yo intoxicación. personalmente no lo tomaría, así sin saber todo lo que nos queda por saber, y tampoco lo aconsejaría, ¿no? A ver, probablemente al final esto es como todo. Sale un día de cachimbas, probablemente no pase nada, pero si No, es un hábito obviamente, que claro. mantienes, pues Obviamente, claro. Eso es como si alguien te dice, venga, va, que por un cigarrillo no pasa nada. Verdad y mentira. Probablemente no te vaya a pasar nada, pero sí que hay gente más predispuesta a ciertas enfermedades que otras. ¿Y para qué te vas a poner tú ese riesgo? claro, y también que genéticamente también se sabe que hay más gente predispuesta a la adicción. Eso es. Hay mucha gente que pues, puede fumar toda su vida una cantidad que consideraríamos gigantesca de tabaco y luego pues al menos no desarrollan una enfermedad como tal, o al menos ellos creen, porque también se tiende mucho a minimizar los síntomas, que no les pasa nada. Yo, por ejemplo, qué suerte tengo, que sé que no le pegaría caña al tabaco ni a la cachimba. De hecho, las veces que he salido alguna vez y me han dado a probar cachimba, digo, qué asqueroso de verdad, Eso porque es. el humo del tabaco que te hace toser. Eso es. De todas formas, visto, como te he dicho, eso normalmente, el riesgo de engancharte está hasta los 18 años y tú, aunque te conserves muy bien, ya no está en esa franja de edad. Y se sabe entonces, o sea, ¿por qué? Una pregunta curiosa que se me ocurre, o sea, se sabe, pregunto, ¿sabe por qué
la gente suele empezar más a fumar a esa edad? ¿O Pues no se probablemente tenga mucho que ver el contexto social. Sí. En la adolescencia todos queremos ser un poquito más fuertes, un poquito más valientes y probablemente el contexto social haga que pues tengas más acceso a que alguien te ofrezca un cigarrillo, venga, va, que no pasa nada, venga, va. Y yo creo que ya haces el hábito, desde pequeño lo estás haciendo y al final lo que te condiciona es que sigas durante toda tu vida adulta fumando, porque empezaste ahí por X motivo y luego es más difícil dejarlo. Sí, al final es como el meme ese del diario de Patricia que sale diciendo, ¿para qué fuma? Yo para hacerme chulo. Eso es, eso es, eso es. Probablemente se ha simplificado mucho la cosa y quien me oiga dirá, otra vez este que no tiene ni idea de lo que está hablando. Pero yo creo que sí, que el contexto social hace muchísimo en el Sí, inicio del tabaco. sin duda. Y al final uno de los peligros más clamorosos del tabaco, el cáncer de pulmón y por otro lado está la EPOC. Sí. O sea, ¿nos podría explicar un poco así, para que la gente sepa más o menos lo que es la EPOC y un poco hablar sobre el cáncer de pulmón y algunos mitos que haya alrededor del mismo? Eso es, pues la EPOC, que, bueno, para quien no lo sepa, son las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo que es una enfermedad crónica, como dice su nombre, que está provocada en casi el 100% de las veces, aunque cada vez se ven más factores que están relacionados con su presencia, con el humo del tabaco. Hay otros factores, la contaminación ambiental cada vez se está demostrando que tiene más que ver en el desarrollo de voz, ciertas profesiones, quema de biomasa, etcétera. Pero el tabaco, ¿vale? El tabaco es lo principal. Yo de hecho todavía no he visto ninguna voz que sea por otra cosa que no sea el tabaco. Lo que pasa en esta enfermedad son dos cosas principalmente. Lo primero, la bronquitis. La toma de un irritante de forma crónica lo que hace es que tus bronquios se irriten, no tengan tanta capacidad para echar bien el moco, estén inflamados, el aire no pase bien por ellos porque están inflamados. Eso por una parte. Y luego también el enfisema. ¿Qué es el enfisema? Pues otra de las características esenciales de esta enfermedad, que hay pacientes en los que predomina más, predomina menos, pero bueno, para que nos hagamos una idea. Sabemos que el pulmón, así siendo muy simplista, son dos tubos, los bronquios, que se ramifican cada vez en tuberías más pequeñitas y acaban en unas bolillas muy pequeñas que son los alveolos. Ahí es donde se produce el intercambio gaseoso. ¿El enfisema qué es? Pues como el tabaco tiene tantísimas sustancias que son proinflamatorias, que son destructivas, al final hace que esos saquitos se vayan rompiendo. Y esto a mí me gusta mucho una analogía que hace una de mis juntas, que es, tú imagínate que te compras un polo nuevo, recién sacado del Springfield, de bueno, quien sea que no me paga, y lo pones a trasluz. Lo pones a trasluz y ves perfectamente pues, que no se transparenta apenas luz, porque están los tejidos bien cada uno, ahí uno con otro, y está todo homogéneo. ¿Qué pasa en el enfisema? Pues imagínate ese mismo polo cuando lo has lavado 30, 40 veces. Lo pones al trasluz y ¿qué pasa? Que hay sitios donde el tejido se ha deteriorado, ves sitios que están más claros que otros, y eso sería lo que pasa en el enfisema. Como se rompen esos alveolos por la agresión que tú le estás haciendo, al final quedan espacios de aire acumulado que no es aire útil realmente porque no intercambian nada. No intercambia nada porque lo que intercambiaba te lo has cargado y aparte lo que te está haciendo es hiperinsuflarte, que se llama, que es meterte aire que no sirve para nada y aparte está impidiendo que otro aire nuevo entre para sustituirlo. Con lo cual, pues, ahogo. Claro. Eso es lo que caracteriza principalmente a esta enfermedad. Y como digo, el tabaco como factor, no diré exclusivo porque entonces me dirán que qué inculto, pero prácticamente... ¿Cachimba y Vapor podrían llevarnos a una EPO? Pues, ¿O no se conoce todavía? Cachimba probablemente sí, por lo que digo, por el mecanismo. Vapor, pues es pronto porque en apenas 20 años que 20 llegamos... años no sabemos... Claro, normalmente decimos que para desarrollar una EPOC hace falta una exposición bastante regular al tabaco. A ver, hay gente que puede que no, que se haya fumado un paquete durante 10 años y tiene la mala suerte de que desarrolle una EPOC, pues porque él tiene más susceptibilidad, o el otro extremo, como hemos hablado. Alguien que se ha fumado 3 paquetes al día durante 20 años o 40 años y no desarrolla nada, porque no se estudia, ¿vale? Entonces, pues el vapor, esto es cuestión de tiempo. Veremos en gente que solo ha tenido contacto con vapor, que probablemente y desgraciadamente lo haya de aquí a 20 años, si desarrollan esta enfermedad o no. Y teniendo en cuenta que, o sea, también el cáncer de pulmón también, Sí. aunque no en exclusiva, como ahora nos comentarás, pero en gran parte, 90 y pico % de los cánceres de Aproximadamente. pulmón se dan en fumadores. Eso es.
El cáncer de pulmón, que haciendo una introducción así para que la gente, que yo sé que ya, nada más que con escuchar el nombre, ya se están echando a temblar. ¿Por qué? Porque pues, desgraciadamente, probablemente todo el mundo conozca a alguien con un cáncer de pulmón y sabe que probablemente el pronóstico es bastante malo. El cáncer de pulmón es a día de hoy la neoplasia más frecuente en España y yo diría que ya En los dos prácticamente sexos, ¿no? Hombre y en mujeres, los ¿no? dos sexos y de hecho es uno de los que más mortalidad conlleva a lo largo del año. Sin ánimo de, si alguien tiene algún conocido, quitar la esperanza, que desde luego que no trata de eso porque hay tratamientos nuevos cada día más, pero a día de hoy la esperanza de vida para un cáncer de pulmón a los 5 años del diagnóstico es del 10-20%. O sea, la A mortalidad los 5 o a los 10. a los 5. A los A los 5. 5 años la mortalidad está en torno al 80%. ¿Qué quiere decir? Bueno, Que si me diagnostican hoy de un cáncer de pulmón, en 5 años tengo un 80% de probabilidades de no estar aquí. Esto condicionado también ¿por qué? Porque el cáncer de pulmón es un cáncer muy puñetero, que nos trae a todos de cabeza, porque se diagnostica cuando ya es tarde, cuando ya ha dado síntomas. Normalmente diagnosticamos un cáncer de pulmón cuando ha dado síntomas. Las dos es lo más frecuente, unas dos que aparece de nuevo, que no la tenía antes o ha cambiado las características. Y cuando vamos a diagnosticarlo, ya es tarde. Ya vemos que hay un tumorcito en el pulmón, pero también hay otro tumorcito en el otro pulmón, o hay tumorcito también en la cabeza, o hay tumorcito en otro sitio. Ese es el gran drama del cáncer de pulmón. El pulmón no tiene terminaciones nerviosas, no duele, no es como por ejemplo el cáncer de colon que puedes decir, oye, he empezado a sangrar o he empezado a tener estreñimiento. Es un cáncer que diagnosticamos por desgracia todos, casi todos ya avanzados y es lo que condiciona un pronóstico nefasto. Las causas del cáncer de pulmón, pues lo mismo que hablamos con la EPOC. Cigarros, tabaco, cachimba, lo que queramos. También hemos hablado de que los vapers tienen un componente que probablemente también. La nicotina, que eso no lo he dicho, pero también se está demostrando que la nicotina tiene potencial cancerígeno. O sea que no es todo ya, es que, bueno, la nicotina es lo que engancha, no. La nicotina tiene efectos cardiovasculares, hay intoxicaciones graves por nicotina, sobre todo en gente joven, que llegan un primer día, se meten ahí a fumar sin consecuencias y la intoxicación por la nicotina puede llevarlo a un coma, a la muerte. O sea, cuidado con la nicotina, ¿vale? Que no os la vendan solo como una cosa que nos hace adictos, tiene su efecto. Y bueno, otros factores de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón, aparte del tabaco, pues lo mismo, contaminación. La contaminación está demostrada, que tiene su papel ahí, no porque vivir en una ciudad con mucha claro, polución, eso ¿no? a día de hoy, a no ser que nos mudemos a un sitio rodeado de 20 kilómetros de árboles, yo creo que es poco evitable, pero bueno, sigue siendo una minoría de los casos. Bueno, no estamos como viviendo a lo mejor en Bangkok, por Eso, ejemplo. eso es, eso es. También la exposición a sustancias naturales como el radón, que se ha Radón. visto que en varias zonas de España hay mucha cantidad y también favorece la aparición de cáncer de pulmón. Pero para que la gente se quede con esta idea, el tabaco, el tabaco. No busquemos excusas en otros lados. Porque estoy seguro que incluso aquellos que dicen no haber fumado, no estoy diciendo que sean mentirosos, por supuesto que no. Pero puede que hayan tenido tabaquismo pasivo, puede que hayan tenido otro tipo de exposiciones y al final el tabaco estoy casi seguro de que es responsable de más del 90%. O sea, ¿qué riesgo puedo yo tener a lo mejor de tener cáncer de pulmón si mi pareja es fumador? Pues no te diría quizás el mismo, pero muy asimilable. Si estás compartiendo todo el humo que ella se está metiendo, si ella fuma en la habitación, tienes un riesgo muy considerable. Y el tabaquismo pasivo también es una enfermedad. Igual que el activo es una enfermedad, el pasivo también, porque está expuesto continuamente a esa nube de tóxicos y la está respirando, claro. Claro. Y dentro de... Hay cánceres de pulmón también que no son debido a fumar también, ¿no? Son Eh, más raros, ¿no? Pero sí, también hay, bueno, ¿no? tenemos ahí la genética, muchas más cosas, pero bueno, yo la idea que quiero transmitir es que por tabaco, por tabaco. Sí. Y lo que estamos hablando, pues sí, tenemos casos dramáticos a veces que no son por fumar, que son por una mutación, o en gente muy joven que no ha sido posible que haya tenido una exposición como para desarrollar eso. Pero bueno, Menos de un 10% al final. obviamente aquí entendemos la frase de, pues mira, este que no fumaba y le ha dado un cáncer de pulmón. Pues sí, habrá casos así, pero no tenemos que agarrarnos a eso para justificar que fumemos.
Claro, al final es un juego de números. O sea, tú. Eso, la estadística va en vuestra contra si fumáis. O sea, siempre lo decimos. O sea, si tú te subirías en un avión que tiene un 90% de probabilidad de estrellarse, Eso es. ojo, a lo mejor hay un 10% de probabilidades de que no te Eso estrelles. es, eso es. Puede No, pasar, pero ¿tú te subirías o no? no, la verdad es que no. Hombre, no te subirías. Por mucho que tenga. No, eso es, eso es. Lo que pasa es que el tabaco, pues, no es un riesgo tan inminente. En el avión sabes que te estrellas y en el momento pasa lo que pasa, pero en el tabaco no te das cuenta, te va matando poco a poco y tú no te das cuenta, como ya sabes tú bien de la diabetes, asintomático, o tú crees que asintomático. Eso es un seco que tenemos las personas. Su nombre técnico se llama descuento hiperbólico. El descuento hiperbólico significa que tenemos como un seco, una tara de fábrica en la que a las personas nos dan más miedo las cosas que nos pueden acontecer en el aquí y ahora y lo que puede pasar en cuestión de 10, 20, 30 años como que se coma el marrón millo del futuro. Eso es, ¿no? Y, a ver, totalmente de acuerdo en que pasa eso porque es la naturaleza humana. Estamos programados para, bueno, ya está, ya me encargaré de eso más tarde. Claro, pero luego Ale y yo os podemos asegurar que luego cuando sucede en la hora de la verdad no sí que importa. O sea, hay gente que dice, "Ah, ya me preocuparé de eso cuando me ocurra, eso es problema para mí yo del futuro, ¿quién quiere vivir tantos años? Eso es algo curioso que yo O siempre sea, digo. de algo hay que morir, pero Eso luego es. el de algo hay que morir, Eso pero es. luego a la hora de la verdad no todos nos morimos igual y Eso es. importa mucho. Y de hecho, en relación con eso, a ver, yo no llevo una experiencia profesional de 20 años, pero en el tiempo que llevo trabajando, es verdad que la frase esta de algo hay que morir es una frase extrahospitalaria, que oye a gente que está sana, que está fumando y que no ve el riesgo. Pero es verdad que una vez que te encuentras en el hospital y ves ya las consecuencias de eso, de oye, que no puedo comer, que me asfixio, oye, que no puedo salir con mi pareja, que no le puedo seguir el ritmo, que me asfixio, o oye, que me han diagnosticado un cáncer. Ahí sí que es verdad que no hay nadie que te diga, bueno, si de algo había que morirse. Todos te Es que dicen, tengo oxígeno domiciliario en casa todos 16 horas al día. todos te dicen, pues si es que, ¿para qué habré fumado tanto? Claro. Y Ale, para terminar el podcast, ¿vale? Ujú. Y para hacer una especie de juego, ¿vale? Para un poco que la gente se quede con un poco con las recomendaciones que tendrían que seguir, aparte de no fumar, que eso Sí. parece que creo que la hemos dejado bastante clara, ¿no? Eso es, Pero eso es. Y si roncáis, estudiar. vale. Si pudiéramos dar algunas recomendaciones generales para las personas, sobre todo para que controlen la diabetes, para que controlen su peso, su nivel de grasa corporal y puedan quitarse de las apneas, ¿a tú qué hábitos les recomendarías que tendrían que seguir a día de hoy? A ver, yo esencialmente, yo creo que lo principal, igual que he dicho con el tabaco, lo ideal es ser consciente. Porque creo que la gente tenemos tan normalizado, digo, porque es verdad, tenemos tan normalizado el que nos sobre algún kilito, el que, bueno, es que mi familia es así, es que mucha gente está así. Concienciarnos de que el sobrepeso, todas las comorbilidades que conlleva, no es normal y no debemos normalizarlo. Eso es lo principal. Decir, esto no tengo por qué estar así. Y ya una vez que partimos de esa base, pues poner medidas. Pues voy a hacer una alimentación más equilibrada. La dieta mediterránea de toda la vida, pues venga, vamos a seguir, vamos a hacer un calendario, tener claro qué comer cada día. No hace falta tampoco ser muy cuadrado, pero no voy a abusar de la comida rápida, que creo que es algo de lo que condiciona mucha obesidad a día de hoy. Voy a prepararme la comida, voy a organizarme la comida, voy a tener en cuenta estas recomendaciones que tú bien sabes de este porcentaje del plato, de esto, este porcentaje del plato, de lo otro, para tener una dieta equilibrada. Actividad física. Esto no es cuestión de cómo hace mucha gente, no he hecho ejercicio en 10 años, me voy a meter en el gimnasio a levantar peso y a correr la cinta a media hora. No, una actividad progresiva, que tú poco a poco veas que tu cuerpo te responde. Es obvio, y es lo mismo que con el tabaquismo, que si tú después de 20 años fumando te lo cortas en un día, pues te frustres y digas, tengo que volver a fumar porque es que no me encuentro bien, no hay que desesperarse por eso. Poco a poco. Yo creo que una de las cosas que hay que tener siempre presente es hacer las cosas progresivas. Empezar con una dieta de forma progresiva, empezar a hacer actividad física de una forma progresiva. Y poco más, estar siempre todo lo que se pueda evitar, evitarlo, el tabaco, no sé si ha quedado claro. Y eso, seguir una dieta equilibrada.
Vale, y dentro de esa dieta equilibrada te voy a proponer un juego que estoy haciendo ahora sí, probando al final del podcast, a ver qué tal tira. Sí. Ale, ¿qué 5 alimentos crees tú que en esta sociedad occidentalizada comemos poco y deberíamos comer más para mejorar nuestra salud pulmonar, diabetes, hipertensión, obesidad, todo esto? ¿Qué comemos poco que deberíamos comer más? A ver, empezando por algo que seguramente sea controvertido, no estarás del todo de acuerdo conmigo. Yo diría el aceite de oliva. Vale. El aceite de oliva, sin abusar, obviamente, ya sabemos que es una grasa y demás, pero yo creo que en su justa medida es un alimento muy beneficioso y que de hecho está metido en la dieta mediterránea como uno de los principales, ¿no? Aceite de oliva. Yo Pues sé no que... discrepo para nada, ¿eh? Ah, vale, vale, no, es que ya sé que tampoco, bueno, abusar y No, demás, si que no, no quiero... si no abusamos, evidentemente, hombre, si abusamos del aceite y hacemos, yo lo llamo el efecto que empape. Eso es que si, por eso me sonaba. si no hacemos el efecto que empape, Eso es. perfecto. Aceite de oliva. Me parece que no se consume mucho, que preferimos más otro tipo de aceites. Que no lo juzgo por el precio, pero deberíamos intentarlo. Más alimentos. Pues yo diría que fruta en general. La fruta como snack. No sé, en vez de pues me voy a comer un donut, me voy a comer una barrita de lo que sea, me voy a comer una fruta, una pieza de fruta. Que creo que también está muy demonizada por el tema de la diabetes, que es que lleva azúcar, que es que no sé qué. Pero yo creo que es una cosa perfectamente sana y que en su justa medida también se debe introducir Ujú. más cosas. Bueno, esto ya quizá no vaya tanto por el tema de la diabetes, sino por dieta equilibrada, pero pescado azul. Yo creo que tampoco se consume demasiado para lo que se debería. Tiramos más de carnes procesadas y yo creo que deberíamos tirar un poquito más para el pescado. Que yo soy el primero que le cuesta. Y es verdad que cuando sales no te apetece pedirte un boquerón, te apetece una hamburguesa. Pero el pescado también sería Pero otro siempre que alimento. sea con flexibilidad No, y... por supuesto. Pero concienciarse de eso. Ujú. Vale, tenemos la fruta, el pescado azul y hemos dicho también el aceite de oliva. Eso al final son 3 alimentos que incluye la dieta mediterránea. Sí. Me estoy repitiendo bastante, pero yo creo que ya inconscientemente lo tengo. Frutos secos. Frutos secos también, muy bien. Frutos secos, lo mismo. Pues un snack en vez de comerte Tampoco, otra cosa. tampoco sin pasarse, que Sin de pasarse, hecho sin el otro pasar. día vi a una mujer en la consulta que dijo, pero si he cambiado de alimentación, estoy comiendo súper bien, no sé por qué sigo engordando. Y dije, bueno, cuéntame un poco de comer en un día. Y dijo, por la tarde, pues media bolsa de frutos secos. Y digo, vamos a ver, los frutos secos están muy bien, son muy sanos, pero también tienen muchas calorías. No, claro. O Como el sea, aceite de oliva. Justo, en su justa medida, bien. Y nos eso es. pasamos más Tampoco calorías. creo yo que haya algún alimento que me diga, este lo puedes tomar sin límite, porque al final de lo que se trata es una alimentación variada, ¿no? Claro, o sea, esto, quiero que quede claro que esto es un juego, estoy diciendo así con Sí, Alex para... sí, pero que no obviamente. significa que ya nuestra dieta se tenga que No, basar en no. estos 5 alimentos. No, desde luego que no. Yo mantendré mi hamburguesa si no te importa. Bueno, te la dejo los fines de Bueno, semana. muchas gracias, muchas gracias. Y por último, pues yo diría que el tema legumbres. Tema legumbres Estoy de que acuerdo. muy infravaloradas, yo diría, también dejadas ahí un poco en segundo plano, pero yo creo que, volviendo a la dieta mediterránea, son uno de los alimentos base y que son muy beneficiosos y fáciles de meter en cualquier plato. Ujú. ¿Y algún alimento así? Yo creo que no hay nada, pero por si tú como neumólogo sabes algo, ¿algún alimento óptimo para enfermedades pulmonares? ¿O no? Mira, yo te diría, no te sé decir ahora mismo algún alimento, ahí me puedes ayudar tú, pero alguno hiperproteico, Sí. porque en los EPOC, que esto no lo hemos explicado, los pacientes con EPOC, hay una quema de masa muscular tremenda. De O hecho, sea, los vemos en la consulta eso es, de hay una nutrición. enfermedad que hace tanto deterioro a nivel, no solo a nivel respiratorio, sino a otros niveles, pérdida de masa muscular, que al final también es lo que condiciona pues, el fallecimiento de estos pacientes, que el trabajo, la fatiga que les lleva y la pérdida de masa muscular, que se sobreañade a no puedo salir de mi casa porque me ahogo, pues al final vemos que nuestros pacientes acaban los pobres como esqueletos, Sí. esqueletos que están desnutridos, ya sea por exceso o por defecto, y no... Yo creo que introducir en ese tipo de pacientes una alimentación hiperproteica,
pues puede ayudar a mantener la masa muscular, que al final es lo que condiciona también el pronóstico de estos Que pacientes. eso también les lleva a la diabetes por la sarcopenia, les Exacto. lleva a hiperinflamarse, a acumular Claro, grasa visceral. además que por desgracia nosotros rara vez vemos un paciente con EPOs puras. Normalmente suelen ir asociados pues de diabetes, hipertensión, ya no solo porque los hábitos de vida erróneos son la base y los comparten ambas enfermedades, sino porque se ha visto que una retroalimenta a la otra. La enfermedad cardiovascular, la pulmonar, la diabetes, todo eso se retroalimenta y hace una combinación que no me gustaría tener. Pues creo que hemos dado un gran repaso a todo lo que es la neumología. Creo que a la que sí. gente le va a gustar. Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido, si os ha gustado esto. Y nos vemos en el próximo vídeo. Dejad like y suscribiros. Nos vemos en la siguiente. Chao. Hasta luego.